Ustedes ven y reconocen lo que es correcto, pero se niegan a hacerlo. Escuchan con sus oídos, pero en realidad no prestan atención. ¿Qué te está diciendo Dios hace mucho tiempo cuando te llamó a servirle? Y que sabes que es lo correcto y que sabes que tienes que hacerlo, pero como dice aquí en la palabra, te niegas a hacerlo. ¿Pero por qué te niegas a hacerlo? Porque no te gusta, porque quizás el lugar que te mostró no te gustó, porque quizás la iglesia que te está diciendo que es a donde Él te llevó no te gusta, es pequeña y tú vienes de un ministerio más grande, porque quizás el lugar en donde te colocó no supera las expectativas falsas que te hiciste, porque quizás siente que mereces más, o en un caso específico quizás crees o esperabas algo más grande por todo el proceso tan difícil que has vivido. Y eso es, aparte de soberbia e iniquidad, incluso porque te estás negando, estás siendo desobediente, también te está llevando a desviarte del propósito que Dios creó para ti. Estás también desmeritando los pequeños inicios y adicional a eso, estás enfrentándote al costo real de la desobediencia. Y el costo real de la desobediencia no solo es poner en riesgo el propósito y el llamado que Dios te dio, porque si no lo puedes cumplir tú, lo va a cumplir tu hija. Pero como lo escuché hace poco de una persona, si lo cumple tu hija, vete con la plena seguridad de que ese no era el llamado para ella y que el llamado de ella, entonces, ¿quién lo va a cumplir? Hay cosas a las que Dios nos está llamando a hacer que quizás no nos van a gustar. E incluso vamos a llegar a preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa si no lo hago? La verdadera pregunta no es qué pasa si yo no lo hago, porque ni siquiera es una opción, sino ¿por qué no lo quiero hacer? Ustedes ven y reconocen lo que es correcto, pero se niegan a hacerlo. Escuchan con sus oídos, pero en realidad no prestan atención. ¿Qué te está diciendo Dios hace mucho tiempo a través de las situaciones que estás viviendo, a las cuales no le estás prestando atención? Hay algo que ni siquiera sé por qué lo voy a mencionar, pero quizás es para alguien. Todos estamos llamados como hijos de Dios a traer libertad a los cautivos, a orar por los enfermos, a echar fuera demonios y todas esas cosas, pero hay personas que por herencia generacional su llamado es ese. Hay cosas a las que Dios te ha llamado que por herencia generacional te pertenecen y te corresponde a ti hacerlas. Y eso hace que por ser una herencia que Dios te puso a ti a la hora de llamarte, te ha ungido, y eso hace que la unción que tú tengas sobre tu vida sea mucho más fuerte que la unción que tiene la persona que está a tu lado. Es decir, los dos están echando fuera demonios, pero los demonios te obedecen a ti y a él no. Los demonios se someten bajo la autoridad de tu voz, pero quizás a la de él no. E incluso hay personas que tú con solo imponer tus manos y orar por ellas y declarar sanidad van a ser inmediatamente sanas, porque esa es la unción que Dios ha depositado sobre tu llamado. Cosa que de pronto no va a pasar con otra persona. Y no quiere decir que Dios no esté con él, no. Es que Él está cumpliendo lo que Dios ha estipulado en su palabra, pero tú estás cumpliendo lo que Dios te asignó por herencia generacional, que es lo que va a hacer que su nombre se levante, y por ende es lo que te va a dar a ti gracia, favor e influencia a los lugares en donde te está llevando. También es complicado esto porque hay veces, al saber que estamos llamados a este tipo de cosas que no son fáciles, porque cuando es por asignación te enfrentas a muchas cosas, también hay que saber que escuchar la voz de Dios. Hay veces Dios te va a revelar cosas muy fuertes con las que están lidiando las personas, pero te las va a revelar para que tú intercedas. Y si tú no sabes discernir lo que está aquí en este versículo de Isaías 42:20, vas a correr el riesgo de hacer cosas incluso en las que Dios te está diciendo, lo único que quería era que intercedieras desde la distancia, no que imponieras manos. Hay veces, y aquí hablo de manera muy específica, Dios me ha mostrado, sin ánimo de gloriarme, por misericordia, los espíritus operantes en la vida de unas personas.
Y han sido experiencias fuertes cuando Dios las revela, porque te está mostrando, caray, el espíritu que está operando hace mucho tiempo en esa persona, y te lo revela es para que tú tengas conocimiento contra qué vas a pelear en oración, en intercesión, no para que vayas y impongas las manos, a menos que así te lo pida Dios. Entonces, ¿tú qué haces? Tú vas y en tu tiempo de intimidad con Dios intercedes en oración por esa persona, pero para doblegar a ese espíritu y que esa persona no solo sea libre, sino que de alguna manera también permita que lo que Dios quiera hacer en el entorno donde está esa persona se cumpla y se desarrolle. Porque si tú no intercedes y no eres obediente a lo que Dios te está mandando a hacer, es decir, no estás reconociendo lo que tienes que hacer, lo que Dios está haciendo que hicieras, ese espíritu no va a dejar que tú hagas nada allí. Si está en una casa y tú vas a liberar a esa familia, cada vez que llegues a esa casa ese espíritu se va a levantar y va a hacer un sinnúmero de cosas y simplemente no te va a dejar hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Por eso es importante que Dios, cuando te lo revela, tú le digas, ok, ¿qué hago, Dios? Y Dios te va a guiar, quiero que hagas esto, esto y esto, tú vas, lo haces, Dios hace su parte porque tú solamente estás intercediendo y luego tú entras a hacer lo que Dios te manda a hacer. Entonces, hoy, jueves, pasaba por aquí porque quería preguntarles eso. ¿Qué estás viendo y estás reconociendo que es correcto, pero que por alguna razón te estás negando a hacer? Pero no solamente te estás negando a hacer, sino que también le estás negando a Dios el derecho de usarte en algo que Él mismo te asignó. Te estás negando a hacer una instrucción que Dios ya te dio. Claramente me habló a mí, pero también sé que le está hablando a alguien más al otro lado. Por eso vine y lo grabé. Así que analicemos. Recuerden que es más importante la obediencia que el sacrificio. Chao, chicos.